Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estas semanas les propongo seguir trabajando con fracciones y esta vez vamos a trabajar con comparación de fracciones, es decir, vamos a tratar de averiguar entre dos fracciones cuál es más grande, cuál es más chica o si son iguales. En el primer ejercicio es un juego que seguramente ustedes jugaron con cartas comunes, que es la guerra, ¿sí? Gana el que tiene la carta más grande. En este caso la guerra es con cartas que son fracciones, como ven acá. Entonces, en cada caso van a tratar de determinar, por ejemplo, entre Malena y Sebastián en la partida 1, en la A, ¿cuál de las dos es más grande? ¿Un medio o un cuarto? Este lo hacemos juntos a modo de ejemplo. Si tenemos un medio, ¿sí? Y tenemos un cuarto, ¿cómo podemos saber cuál de los dos es más grande? Tenemos que fijarnos, por ejemplo, cuál de los dos está más cerca del entero. Es decir, si yo como medio chocolate o como un cuarto de chocolate, ¿en qué caso comí más? Recuerden que si tengo un medio, quiere decir que el chocolate fue partido en dos partes. En cambio, si tengo un cuarto, el chocolate fue partido en cuatro partes y comí una. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la fracción 2 cuartos y la fracción 2 enteros y un cuarto. 2 cuartos es un chocolate que fue partido en cuatro partes y comí dos de esas cuatro. 2 enteros y un cuarto significa que tengo dos chocolates completos y un cuarto de un tercer chocolate. ¿Sí? Entonces, para cada uno vamos a tratar de ver cuál es más grande. Seguimos, para tener en cuenta. A veces hay fracciones que son diferentes, pero sus nombres resultan muy parecidos y eso puede confundirnos cuando las escribimos con números. Por ejemplo, eso sucede con el caso que vimos recién. 2 cuartos y 2 enteros y un cuarto. 2 cuartos se escribe de esta forma que vemos acá y se trata de una fracción más pequeña que un entero. Es la mitad del entero. Es un entero que partimos en 4 y comimos 2, es decir, comimos la mitad. En cambio, 2 y un cuarto también se puede decir de esta forma y se escribe así, 2 enteros y un cuarto. Y se trata de una cantidad mayor a 2 enteros. Es 2 enteros, es decir, 2 chocolates completos y además otro pedacito que representa un cuarto. El siguiente es un caso similar. Vamos a tratar de averiguar cuál de las dos es más grande. Les propongo lo siguiente. Algunas formas de poder saber cuál de las dos fracciones es más grande es como hicimos recién, tratar de ver cuál de las dos está más cerca del entero. ¿Sí? Si tenemos el mismo chocolate y lo parto en 3 y otro igual lo parto en 4 y como un pedacito, uno de 3 o uno de 4, ¿cuál de los dos pedacitos será más grande? Ese caso será la fracción más grande. El siguiente dice 5 cuartos y 6 séptimos. En este caso, por ejemplo, nos conviene pensar si alguna de las dos es más o es menos que un entero. En el caso de que alguna de las dos sea más grande que un entero, esa fracción va a ser la más grande. Y este último caso que tenemos 4 séptimos o 4 quintos, lo que nos conviene hacer es pensar cuál de las dos estará más cerca del entero o de la mitad. Por ejemplo, 4 séptimos es un entero que fue dividido en 7 pedacitos y comí 4. En cambio, 4 quintos es un entero de la misma medida que el anterior, pero que fue partido en 5 pedacitos y comí 4. Entonces, ¿cuál de los dos representa la parte en la que comí más cantidad? El siguiente ejercicio tiene que ver con lo mismo que veníamos trabajando, que es mayores, menores o iguales al entero. Marca las fracciones que son menores que un entero.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es menor que un entero? Recuerden que el número de abajo me dice cuántas partes tiene ese entero, es decir, en cuánto lo partí. Si yo tenía un chocolate y lo partí en 2 y comí solo uno, quiere decir que comí menos que un chocolate. En cambio, si dice 4 medios, quiere decir que cada chocolate lo partí en 2 y comí 4. En este caso, tengo que haber comido 2 chocolates enteros, porque el primero lo partí en 2 partes, comí esas 2, el segundo partí en 2 partes y comí otras 2, es decir, comí 4 mitades. Cuando se expresa una cantidad que es mayor que 1, puede escribirse de distintas maneras, usando números enteros o sin usarlos. Por ejemplo, un entero y 3/4, que se lee como lo dijimos recién, que también se puede expresar como 7/4, sin mostrar los enteros que están escondidos dentro de la fracción. ¿Por qué 7/4? Como vimos anteriormente, 4/4 representan un entero. Entonces, si tengo 4/4 y le agrego estos 3/4 que teníamos acá, tengo finalmente 7/4. Usando enteros para escribir fracciones. Escribí los siguientes números usando enteros. En todos los casos que se pueda. No en todos es posible. Tachá aquellas fracciones que no podés escribir usando enteros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Como hicimos recién. Por ejemplo, 5/4, ¿cuál es el entero más próximo? 4/4, que es igual a 1, un entero. Es decir, que 5/4 no lo puedo escribir como un número natural, ¿sí? En cambio, por ejemplo, 8 medios, si yo pienso que cada elemento que tenía, por ejemplo, chocolate, lo partí en 2 y tengo 8 mitades, puedo volver a armar 4 enteros completos. Entonces, en este caso pondríamos el 4. Y en este caso lo tachamos porque no podemos escribir esa fracción como un número entero. 3. Decidí en cada caso si estas fracciones son mayores o menores que 1. Anota en cada caso cuánto le falta o se pasa de 1. Bien, es parecido a lo que veníamos pensando. Si tengo 4/6, ¿cuántas partes va a tener ese entero? Me fijo en el número de abajo, es decir, 6. Si tengo 4/6, ¿cuánto me falta para tener 6/6? Entonces voy a escribir acá a 4/6, o puedo poner la suma, 4/6 más 2/6 es igual a 6/6, que es un entero. Y así continuamos con las demás fracciones. Por último, vamos a ver un concepto que venimos trabajando, pero no le habíamos puesto nombre, que es fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir fracciones equivalentes? Fracciones que valen lo mismo. Por ejemplo, cuando vimos el primer problema, que estaba acá arriba, habíamos dicho que 2/4 son 2 partes de 4, que es lo mismo que tener medio, ¿sí? Es decir, que 2/4 es lo mismo que decir medio o un medio, que es esta fracción que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo una naranja y la parto en 2, tengo 2 partes y cada una va a representar un medio. Si esa misma naranja yo la parto en 2 partes cada una, ¿sí? De esos medios voy a tener 4/4, ¿sí? Para volver a tener un medio yo tengo que reunir 2/4. Entonces, 2/4 es lo mismo que un medio. Bien, espero que haya quedado claro porque hacerlo en un video es medio difícil porque es el tiempo bastante corto. Pero bueno, cualquier cosa saben que me pueden escribir para preguntarme. Veamos los ejercicios. Si se reparten 4 chocolates entre 6 personas, ¿cuánto chocolate le toca a cada uno? Expresá de dos maneras distintas
el resultado de ese reparto. Es decir, lo pueden dibujar, si no les alcanza este espacio lo pueden hacer en una hoja de carpeta. Tienen que pensar 4 chocolates, 6 personas, ¿cómo lo podemos repartir de 2 formas distintas? De las 2 maneras que a ustedes les parezca mejor o que les resulte más fácil. Esas 2 formas van a hacer que esas personas coman lo mismo, es decir, que van a estar comiendo fracciones equivalentes de esos chocolates. Para este dibujo, este que tenemos acá, Cecilia dice que la parte pintada es 1/3. Fabio dice que esa parte es 2/6. ¿Quién tiene razón? Explica por qué. Fíjense que parecen que las partes son diferentes, pero si esta partecita que tenemos acá la ponemos sobre esta que está acá, tenemos 3 partes iguales. Esta que formamos acá y esta, ¿sí? También podemos pensar que estas partes, la celeste y esta blanca, la podemos partir a la mitad y nos van a quedar 6 triangulitos. Teniendo esto en cuenta, piensen esta parte celeste si representa 1/3 o 2/6. En el caso que no estén de acuerdo con ninguno de los dos, expliquen ustedes qué parte les parece que es. Y en este caso es lo mismo, pero con un rectángulo que tiene pintado dos rectángulos más chiquitos de 10. Marcelo dice que esa parte es 1/5 y Nicolás dice que es 2/10. Como hicieron antes, expliquen con quién están de acuerdo, o si no están de acuerdo con ninguno, expliquen por qué y qué piensan que es esa parte que está pintada. Bien, espero que hayan podido entender este video. Cualquier cosa me pueden escribir o mandar un mensajito para que pueda ayudarlos. Les mando un beso grande y a trabajar que ya queda poquito.